¿Cómo están mis queridos niños y niñas? Estamos en el día 2 de la semana 20 con nuestra experiencia de aprendizaje. Compartimos recuerdos significativos en familia. Hoy día, martes 18 de agosto, trabajaremos el área de comunicación y la actividad Leemos textos narrativos. Como podrás apreciar, el día de ayer en la actividad hemos reflexionado sobre nuestros recuerdos familiares y los hemos compartido. También hemos visto a Fran. ¿Recuerdas a Fran en que él se encuentra en una caja, varias fotografías, y con ellas recuerda cómo fue en su niñez la construcción de su vivienda y cómo aprendió de ahí la solidaridad y el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, ¿no? Y que le ayudaron a lograr sus metas en familia. Mira, aquí observa esta imagen. Es importante que tú puedas comprender de que todo lo que hagamos en familia, sean las cosas positivas o negativas, van a quedarse guardadas en la memoria, pero las positivas son las que van a perdurar mucho más, ¿cierto? Al recordar, hemos experimentado diversas emociones como alegría, y las cuales se fijan mejor en los recuerdos de nuestra memoria. Pero sobre todo pudimos reflexionar sobre cómo el recuerdo de las formas de sentir, mira, cuando abrazamos a nuestros padres, a nuestros familiares, ¿no? Las formas de sentir, de pensar y actuar de las personas significativas para nosotros forman parte de nuestra identidad. Qué importante que es todo esto. Del mismo modo, en estos días vamos a profundizar sobre dichos recuerdos mediante las siguientes preguntas que también le establecimos ayer. ¿Cómo se forman los recuerdos? Queremos saber cómo se forman y cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o la comunidad. En la actividad que vamos a hacer hoy día, vas a leer un fragmento adaptado del capítulo 15 de los comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares se entera sobre el origen de los incas. Mira, él va a narrar la historia a partir de su experiencia. Y eso es lo que tenemos que ir tomando como ejemplo, porque al final de las 2 semanas ustedes van a ser los protagonistas de esta historia. Es decir, van a narrar de manera escrita sus propias anécdotas. Bien, el propósito que tenemos entonces es identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Ya tú tienes una idea de los textos narrativos, pero vamos a recordar sobre ellos. Vamos a leer y recordar algunos datos sobre los textos narrativos, así como algunas características y sus clases. A ver, muy atento y atenta. El texto narrativo es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o varios personajes reales o ficticios en un lugar y tiempo determinado según una secuencia de hechos. El texto narrativo puede ser ficcional. ¿Qué quiere decir ficcional? Viene de ficción. O sea, pueden ser cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, entre otros. O también puede ser real, o sea, por ejemplo, una línea de tiempo sobre sucesos históricos o el acta en la que se registran los principales hechos e ideas surgidos en una reunión. Noticias, por ejemplo, crónicas periodísticas, anécdotas, eso es lo que vamos a hacer. Así que hay que tener claro que es un texto narrativo. Relatos, biografías, autobiografía, entre otros. ¿Ves? Eso es lo que entendemos por texto narrativo, y que hay algunos que son reales y otros son ficticios. Y una anécdota es real porque se basa en los sucesos que acontecieron a determinadas personas.
Bien, sus características de estos textos. Atentos, por favor. Mira, ¿qué es lo que tiene el texto narrativo? Eso ya lo conoces tú. Tiene personajes principales, pero también hay otros secundarios. Este tipo de texto posee 3 partes. ¿Recuerdas que hay un inicio donde empieza el cuento? Hay un nudo, o sea, el problema, y un desenlace, cómo se resuelve ese nudo, ese problema. Aunque a la hora de narrar, el orden de desarrollo de cada parte puede variar, o sea, no necesariamente el comienzo puede estar el inicio, puede ir variando en orden. Cuando se respeta el orden, se le llama narración lineal. Cuando tú veas en un texto que está el inicio, el nudo y el desenlace, se le llama narración lineal, cuando hay ese orden. Pero cuando empieza por cualquiera de ellos, no es una narración lineal, es una narración simplemente, ¿no? Puede narrar el autor como un tercero, ajeno a la historia, o un personaje que puede ser el principal o uno secundario. Según la ubicación de quien narra, es que se puede identificar si está en primera, segunda o tercera persona. Cuando nosotros veamos el texto, vas a darte cuenta de que quién es el que narra, la misma persona o es otra persona o es una tercera persona. Eso hay que identificarlo también. Y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado, también tenemos que darnos cuenta si está hablando del presente o de hechos acontecidos ya en el pasado. Bien, también ¿qué hay en este tipo de textos? Hay conectores de secuencia, es decir, esto, mira, antes de, con anterioridad, después de, con posterioridad, luego, después, más temprano, más tarde, mientras tanto, enseguida, y hay otros que no se han puntualizado, pero que lo puedes usar, pero son de secuencia, conectores de secuencia o temporales, en algunos casos también se usan para los tipos de este tipo de textos. Estos son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Estas son las características que debes tener en cuenta para estos tipos de textos. Bien, antes de empezar la lectura, vas a iniciar con este ejercicio de recordar. Vamos a recordar. Desde que tú eres pequeño o pequeña, has escuchado y leído infinidad de historias, ¿cierto? En tu casa, en la escuela o en la comunidad. Has asistido a eventos de narración oral de repente. Viste videos con narraciones orales o leíste textos completos. Algunos cuentos, tú te lo sabes. Entonces, eso vas a recordar. Mira, ¿recuerdas alguno que te gustó mucho? ¿Algún cuento, alguna historia que te contaron y que te gustó mucho? Vas a escribirla. ¿Cuándo fue? ¿Qué sentimiento te causó y por qué? Ya eso lo vas a escribir antes de empezar a leer. Luego vamos a leer un fragmento de un texto literario que se encuentra en la sección de recursos y que te lo voy a entregar también a través del WhatsApp. Ya, mira, pero también aquí vas a continuar antes. Mira, esto es la parte del texto, es una parte del texto que te voy a entregar, pero queremos que tú puedas entender cómo vas a empezar a leer o para que lo comprendas. Antes de leer, ¿qué vas a hacer? Te sugiero esto, mira. Vas a leer esta parte de acá, ¿ves esta parte izquierda que está al inicio antes del texto? Porque aquí ya está el texto de manera lineal, mira, ¿ya? Pero este es un recuadro que está antes. Aquí hay datos referenciales de la obra, mira, dice sobre el autor, sobre la obra y sobre el capítulo 15, es decir, de esta parte que continúa se va a hablar. Entonces, estos datos te ayudarán a comprenderlo mejor. Vas a leerlo con detenimiento y aquí va a hablarte sobre el autor, dónde nació, quiénes fueron sus padres, luego sobre la obra, dónde se hizo la obra, etcétera, ¿no? Entonces, igual del capítulo, va a hablarte algo de eso, como un pequeño resumen de ello, ¿no? Así que tienes que leer eso primero con mucha atención. Y aquí está el personaje, el autor que es el Inca Garcilaso de la Vega. Mira, estas 3 partecitas entonces son previas a la lectura que debes leer con atención. Vas a leer el título, Comentarios reales de los Incas, Inca Garcilaso de la Vega, y acá hay otro
un subtítulo, ¿no? ¿Quién crees que es él? Ajá. Lee las primeras líneas del texto y piensa quién narra los hechos. ¿Narra en presente, pasado o futuro? A ver, ¿cómo lo identifico esto? ¿Quién narra? A ver, vamos a ver una partecita, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que dice aquí en esta parte donde empieza el texto? Dice, después de haber tomado muchos caminos para dar cuenta del origen y principio de los incas, reyes naturales del Perú, me pareció. Mira cómo está hablando. ¿Estará hablando él o está hablando en segunda o en tercera persona? Dice, me pareció. Cuando yo digo, me pareció, ¿a quién se refiere? Yo soy el que estoy hablando. A mí me pareció, ¿cierto? El que está hablando está en primera persona. Me pareció que el camino más fácil era contar lo que muchas veces escuché. ¿Quién escuchó? Yo, porque dice, yo escuché, ¿cierto? En mi niñez y a mi madre, a sus hermanos, tíos y a otros acerca de este origen y principio. Es así, cuando vivía. ¿En qué tiempo está este verbo? Cuando vivía, porque es vivía. Puedo decir vivo, cuando viviré, ¿no? Pero aquí dice vivía, está en tiempo pasado. Cuando vivía mi madre en su patria, el Cosco, así era el nombre, venían a visitarla, venían, ¿en qué tiempo? Pasado. Casi cada semana, los pocos parientes que escaparon en tiempo pasado, te das cuenta, de las crueldades y tiranías de Atahualpa. En sus pláticas más ordinarias trataban del origen de sus reyes. Trataban, ¿en qué tiempo? Pasado. Trataban del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y en guerra tenía. Mira, él está narrando. ¿Quién está narrando? El autor. ¿Y quién es? El Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué está narrando? Está narrando lo que él escuchó en su niñez. ¿A quién? A su madre, a sus hermanos, a sus tíos y a otros. ¿Acerca de qué? Del origen y principio. ¿De qué? De los incas, ¿cierto? Entonces, mira, ¿quién narra los hechos? Ah, ya sabes, narra en presente, pasado o futuro. Ya lo hemos visto. ¿Te das cuenta? Eso es importante que vayas mirando, observando y lo vas haciendo a lo largo de toda la lectura. Ya, igual es de la segunda parte y hay una tercera parte, ya solamente por cuestión didáctica te lo estoy colocando de esta manera para que tú te des cuenta. Le vas a dar una primera lectura para que te familiarices con el contenido. Siempre lee de manera rápida todo el texto, no te detengas por alguna palabra que no conozcas, ya luego regresas, ¿no? Escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan más importantes. De todo vas sacando, esto me parece importante, voy subrayando y voy sacando, voy sumillando, sacando lo más importante de cada párrafo. Al leer te habrás dado cuenta que está narrado en primera persona y quien narra, o sea, la voz que habla es un personaje de la historia, es decir, Garcilaso de la Vega, el Inca, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí mira, durante estas pláticas yo escuchaba todo porque entraba y salía mucho a veces de donde estaban ellos. Mira, él estaba ahí como un protagonista más, pero él estaba escuchando todo y por eso es que él luego tiene ya esos sucesos que le permiten narrar esta historia de manera escrita, ¿no? Antes de empezar la lectura de este texto, revisa la meta. ¿Cuál es la meta de esta actividad? Y tú tienes siempre cuando empieces a leer, ¿con qué propósito leeré? ¿Para qué voy a leer? ¿Solo por leer? No, hay un propósito. ¿Qué vas a hacer? Vas a identificar información sobre los recuerdos de la familia. En este caso, ¿de quién está recordando? De Garcilaso de la Vega, del Inca Garcilaso y de la comunidad en texto narrativo. Vas a identificar tu información sobre los recuerdos de la familia, en este caso del Inca Garcilaso y de la comunidad en este tipo de texto, ¿ya? Tú vas a identificar entonces eso. Muy bien. Durante la lectura, ¿qué vas a hacer? Vas a leer, vas a hacerlo con mucha atención, aplicando tus técnicas. Si no conoces alguna palabra, vas a buscarla en el diccionario o vas a pedir ayuda. Mira, vas a volver todo el texto con más calma.
Luego relee aquellos párrafos que sientes que no comprendiste del todo. Subraya aquello que te pareció interesante. No te olvides de la voz que narra mientras lees. Pregúntate por ratos, ¿quién dice esto? ¿Quién dice? ¿Quién era la persona que narraba? ¿Quién o quiénes son los personajes? Ahí tienes que mirar bien. ¿En qué lugar y época se dan los hechos? ¿Qué es lo que ocurre en la narración? Entonces, estas preguntas tú las vas a responder en tu cuaderno. Y muy bien si lo has hecho, porque esto es durante tu lectura. Tú vas a leer y vas a ir sacando lo más importante y respondiendo estas preguntas, ¿ya? Una vez que hayas hecho esto, entonces yo sé que has podido identificar las partes y características de un texto narrativo que se basa en un recuerdo o hecho anecdótico. Bien, entonces vamos a, después de la lectura, ¿qué vas a hacer tú? Vas a responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. De considerarlo necesario, puedes volver a leer. Siempre cuando hay dudas hay que volver a leer. ¿Quién narra la historia? Mira, fíjate bien. Luego, ¿quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? En el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? Ya tienes que mirar bien, releer. A veces las cosas no son tan explícitas, sino están escondidas, son implícitas, ¿ya? ¿A qué se refiere la expresión nos tocó el reinar en vasallaje? ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? ¿A quiénes envía el Padre Sol y para qué los envió? ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas y por qué? ¿Ya? Estas 8 preguntitas tú las vas a responder en tu cuaderno. Y ten presente que el Inca Garcilaso en los comentarios reales de los incas emplea la anécdota principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, por ejemplo, el origen de los incas. Ahí está Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es notorio esto porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. Cosco, en este caso el Cusco, ¿no? Así le decían Cosco. Se ubica en el lugar, dónde, en qué lugar y en qué tiempo. Y el lenguaje que emplea es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua propias de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias. Padre Sol. Bien, has leído este texto narrativo para conocer más sobre él y reflexionar sobre cómo se construyen o forman los recuerdos. O sea, con eso tú te vas a dar cuenta de qué partes tiene el texto narrativo, pero además te vas a dar cuenta de que esos recuerdos le han ayudado a construir la autobiografía de Garcilaso, ¿no? Vas a reflexionar sobre cómo se construyen o forman los recuerdos a partir de esas vivencias. Esto te ayudará a escribir las anécdotas que recuerdan tus familiares en las actividades de la siguiente semana. Entonces vas a tenerlo muy en cuenta cómo está narrando Garcilaso de la Vega, porque tú lo vas a tomar como ejemplo. Y con la siguiente pregunta, revisa las respuestas del cuestionario y mejóralas. Mira, cuando tú ya estás con tu cuestionario, vas a utilizar esta como una fichita, lista de cotejo, ¿no? Y vas a leer y vas a darte cuenta de que si lo hiciste bien o hay que mejorar. En la pregunta 1, ¿leíste el texto, analizaste e identificaste al narrador? En la pregunta 2 y 3, ¿buscaste en el texto y pudiste identificar los datos que piden ya que son observables? En la 4, ¿te diste cuenta que los datos están dispersos en algunos párrafos? Mira que no vas a encontrar todo junto, sino tienes que ir construyendo tu respuesta a partir de lo que hayas comprendido. ¿Los identificaste y juntaste para dar tu respuesta? En la 5, ¿leíste el texto, ubicaste el párrafo donde está la frase y dedujiste el significado de esta expresión? En la 6,
¿Relacionaste la experiencia del recuerdo de la conversación entre el tío y el Inca Garcilaso con lo que estás profundizando sobre los recuerdos en todas las actividades de aprendizaje? En la pregunta 7, ¿buscaste los datos en el texto y explicaste la causa que motivó a que el Padre Sol enviara a sus hijos a adoctrinar, a enseñarle a la gente, ya? Empleando las ideas del texto para dar tu respuesta. Y en la pregunta 8, ¿leíste el texto y reflexionaste sobre la actitud del Inca Garcilaso de querer saber más sobre sus antepasados? Entonces es como una evaluación, autoevaluación de tus preguntas. Entonces cuando has hecho esa revisión, ya están bien tus preguntas o hay que mejorarlas, ¿no? Entonces la tarea, ¿cuál va a ser? Vas a leer con mucha atención el texto de los comentarios reales de los incas y luego responde las 8 preguntas, la que acabamos de ver, ¿no? Después de la lectura, teniendo en cuenta la lista de cotejo, esa lista que acabamos de ver, en base a eso tú tienes que responder para que puedas hacer bien hechecito tu trabajo. Y con tu familia, ¿qué vas a hacer? Con tu familia vas a relatar a tus familiares el fragmento del texto literario que leíste y pregúntales qué recuerdos significativos les vienen a la mente a partir del texto y anotas en las hojas de reuso aquello que te llame la atención y le vas a comentar que en la siguiente actividad van a conversar sobre este tema a partir de una entrevista, ¿ya? Vas a tener en cuenta eso para la siguiente actividad y vas a reflexionar a través de estas preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos narrativos? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo más fácil y qué más difícil y por qué? ¿Ya? Y luego, ¿logré identificar recuerdos o hechos anecdóticos en texto literario que leí? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? Y si tú hiciste todo ello, pues felicitaciones, lograste la meta de hoy. Aplausos y muchas gracias. Hasta el día de mañana. Chao.